Pues ese es el objetivo. Fermín lo ha explicado de forma excelente, ser muy prácticos. Tenemos infinidad de dudas en la soledad, en la pesadilla de la consulta, a ver cuántas somos capaces de resolver. Y de entrada, otro excelente ponente, Francisco Warner, Pancho Warner, que lo conocéis todos, muchos años en Vallebrón, y ahora aquí, compañero en Centro Médico Tecnon, sin ningún tipo de duda la persona que más sabe en el país de microbiota. No hace falta revisar su currículum, su participación en proyectos europeos, etcétera. Y, por tanto, si alguien nos puede responder a esto de la microbiota intestinal, qué es, para qué sirve, cómo se mira, etcétera, este es Pancho. Pancho, cuando quieras. Me he ceñido a las preguntas y la primera pregunta es ¿hasta qué punto conocemos actualmente la microbiota humana? Y bueno, quería dar datos simples. Cuando se empezó realmente a mirarlo en profundidad, no a mirar bacterias sueltas haciendo cultivos, sino a intentar tener un espectro, es con el proyecto del microbioma humano en Estados Unidos o MetaHit en Europa o un proyecto chino en paralelo, y con los datos de los tres proyectos lo que se ha visto es que conocemos 10 millones de genes microbianos que están en el intestino humano, de los cuales cada individuo lleva unos 600.000 genes microbianos, y de estos 600.000 genes, cuando tienes un gen puedes saber qué proteína está detrás de ese gen y puedes estimar las funciones, y hay unas 20.000 funciones microbianas que aportan estos genes. Y lo que es interesante que se señala en esto es que un 60% de estos genes se consideran raros, en el sentido de que están menos del 1% de las personas tienen estos genes. O sea que hay una grandísima variabilidad. Hay un 25% que son comunes, estos están en casi todas las personas de esta corte de estadounidenses, europeos y chinos. Otros que son menos frecuentes, pero están más del 1%, y este 60%. Muchos están asociados a fagos. O sea, los fagos sí es en lo que ninguno nos parecemos, cada persona es distinta que otra. Bueno, de lo que conocemos es que esta microbiota sobre todo aporta capacidad metabólica. Estas columnas distinguen entre las funciones que tiene el microbioma humano, los genes del intestino humano, que es el microbioma color azul, o los genes humanos, los genes que están dentro del núcleo de nuestras células. Y por lo que nos aportan es una gran capacidad metabólica, porque son los que de fondo digieren a los vegetales en la zona ileocecal. El páncreas no da de sí para abrir la mayoría de las células vegetales, que están cubiertas por celulosa, y necesitamos toda esa playa de células y que se extraigan. O sea, esto es lo que sabemos. Sabemos también, porque en este siglo la ventana del sistema inmune más importante es el tubo digestivo, con estos 20.000 de piel en el intestino, que son donde están los linfocitos naif, esperando a recibir. Perdón, sí que he puesto mal. Bueno, la antena no es efectiva. Ah, perdón, sí. Y bueno, entonces que también tiene mucho interés desde el punto de vista de inmunidad, y esto también está muy bien demostrado. Claro, primero se pensaba que era en los primeros años de la vida para conformar el sistema inmune, pero estos son dos estudios que también aclaran mucho cuán importante es la microbiota para la inmunidad. Un estudio es la respuesta a las vacunas, y esto es en personas mayores de 60 años, personas mayores en Estados Unidos, que se les pone un recuerdo de la vacuna de la gripe, y aquellos que están con antibióticos resulta que responden mal. Baja la disbiosis, baja la diversidad de bacterias y responden mal. Hay menos IgA e IgG específicas. Esto es interesante. En una persona que ya tiene su sistema inmune conformado, hay una plasticidad, y si baja la diversidad, baja la capacidad del sistema inmune de responder a una bacteria que se está dando por vía parenteral. Y otra situación parecida es la inmunoterapia, cuando se utilizan anticuerpos monoclonales para reforzar la respuesta inmune contra tumores, en los que han recibido
antibióticos antes de la inmunoterapia, la supervivencia es mucho menor. O sea, hay peor respuesta del sistema inmune para rechazar el tumor. En la inmunoterapia, lo que sabéis es que son los linfocitos del paciente los que anulan a las células del melanoma o las células del tumor de células no pequeñas del pulmón. Bueno, y la supervivencia es mucho mejor en los que no han recibido. Es decir, que esto sería lo que sabemos. De lo que prácticamente no sabemos nada es del viroma. La base de datos del viroma humano son 30.000 virus que se han identificado genéticamente por sus secuencias, pero que de los cuales la gran mayoría, el 98%, son bacteriófagos y una pequeña cantidad son virus eucariotas, que son virus que podrían infectar células humanas, pero estos sí que los conocemos bien, pero ven ustedes que aquí de este 98% de virus, la mayoría de todos ellos son desconocidos, unassigned, no se sabe lo que hacen. Y puede ser importante, sí, hay ejemplos muy interesantes. Esto es Faecalibacterium prausnitzii, es una de las bacterias que tenemos a nivel de gramos, todas las personas en el intestino, y esto es la abundancia, en la línea negra es la abundancia de Faecalibacterium a lo largo de los días, en relación a 3 fagos que pueden afectar al Faecalibacterium prausnitzii. Un fago, que es la línea azul, es un fago atemperado. Son estos fagos que no matan a la bacteria, sino que introducen en la bacteria un código genético que a lo mejor es útil para la bacteria, pero a lo mejor es una resistencia a antibióticos. Y fijaros que cuando el Faecalibacterium está infectado por la línea azul, hay abundancias altas. En cambio, claro, es difícil coger el pointer aquí, pero bueno, yo quería señalaros porque cuando estamos con las líneas rojas, estas líneas rojas son 2 fagos líticos que destrozan al Faecalibacterium. O sea, cuando estos fagos suben, baja la abundancia de este Faecalibacterium. Esto quiere decir que ahí tenemos muchísimo por aprender. La segunda pregunta, la primera era la más larga porque me parecía difícil de contestar. ¿Cómo es de estable? Antes se pensaba que la microbiota podía ser como el código de identificar a una persona, y porque siempre sería igual, y esto puede ser verdad para lo que son los enterotipos, que es la estructura general que tiene la microbiota, que son los géneros predominantes en una persona. Esto no suele variar. Estos géneros son como la red de trabajo que tiene esa microbiota con relaciones positivas y negativas, y esto es un ecosistema como muy independiente de nosotros y depende de sus propias reglas sociales. Y esto cambia poco a nivel global, pero a nivel de coger una muestra de heces cada día y llevarla al laboratorio para analizar, incluso a nivel de géneros hay 40, 50 géneros. O sea, especies puede haber 200, 300, pero géneros no hay tantos. Y estos, los dos son de enterotipo bacteroides, es que el color rojo es bacteroides. Cada línea alta sería una muestra de caca analizada un día distinto. Y entonces este día este señor tenía muy pocos bacteroides, y en cambio este día tenía muchos bacteroides. A nivel de género, a nivel de especie, el dibujo todavía es mucho más complejo. Y esto es una señora que tiene más Akkermansia, tiene también predominantemente bacteroides. Bueno, y se ve que es muy variable de un día para otro, es fluctuante, o sea que parece que siempre vuelve a un equilibrio. Y esto aún es más confuso, porque en personas que se cogieron hasta 120 muestras, miran cuántas de estas especies en las 120 muestras se siguen viendo en todas las muestras, y al final es menos de un 5%, o sea que si tú haces 120 muestras de tus propias heces, muy pocas, solamente un 5% de las especies las va a ver en todas. Bueno, esto quiere decir que la taxonomía va a ser muy complicada. Y esta es la pregunta, ¿son útiles los test de disbiosis en heces? Bueno, pues aquí hay, ¿qué sería? Estos serían los estudios, estos serían distintas especies y su abundancia, y son las que se diferencian más entre zonas industriales y zonas no industriales. Estos son del estudio MetaHit y estos son del estudio del Human Microbiome Project. Nos parecemos mucho más a los norteamericanos, pero en cambio somos muy distintos que Fiji, Madagascar, Tanzania, Perú. Claro, si estamos mirando taxonomía, me tendrás que decir si estás en Tanzania, en España, en Perú, porque, claro, son completamente distintas las especies. Y en teoría estos están sanos y estos también están sanos. O sea, la taxonomía sirve menos de lo que parece. Incluso
si ponemos el foco en Europa, este es un estudio europeo en que se estudiaron 124 europeos y se vieron 1.150 especies distintas en los europeos. Solamente 18 especies estaban en todos los europeos, o sea, de 124, de 1.100, o sea, 124 personas, solamente hay 18 especies que cuando secuencias todo, o sea, aquí lo que estamos hablando es hacer un estudio de todo el espectro, no de mirar especies sueltas, sino mirar qué es la microbioma, qué es todo el espectro. Pues solamente hay 18 especies. Y de las 57 especies más abundantes que se encontraban en casi todos los individuos, en uno tenía 10.000 y el otro tenía 1. O sea, el rango de variabilidad en personas normales, o sea, que eso que te dicen, bueno, tienes Faecalibacterium 10 elevado a tal, esto es poco o es mucho, pues no sé cómo lo saben, porque el rango es de 10.000. Bueno, para terminar con esto, lo único que parece que sí es importante, y esto viene de la ecología, y creo que esto es muy útil comentarlo. Cuanto más riqueza de especies tiene un ecosistema, como cada especie microbiana aporta unos genes, tiene más funciones. O sea que aquí lo que se ve es que la curva de funciones va creciendo cuando va creciendo la curva de especies. No consigo ver el ratón, no sé si ahí se ve, pero... O sea que cuanto más especies, más funciones, porque hay más genes distintos y por lo tanto más funciones. Pero llega un momento que el tema se satura. Pero aún así, si tienes más especies, estás empezando a tener redundancia, es decir, que para cada función tienes distintos elementos que pueden cubrirla y esto genera estabilidad. Y estos son los tres factores: riqueza, capacidad funcional y estabilidad. Probablemente con esto sí que podremos encontrar test que nos ayuden a identificar si en una persona la microbiota intestinal está relativamente completa, aunque sea en una muestra de heces, que una muestra de heces solamente indica lo que hay al final del tubo digestivo, pero se ve el Helicobacter, como sabéis, en una muestra de heces. Se puede tener una visión bastante representativa, es decir, que probablemente riqueza, funciones y estabilidad serán lo que a la larga saldrá. Y entonces solamente me queda contestar: ¿realmente somos capaces de modificarla de una manera clínicamente eficaz? Bueno, para el tratamiento del Clostridium difficile sí, esto en las guías clínicas ya sale como el tratamiento de elección, el trasplante de heces en la segunda recurrencia de diarrea por Clostridium difficile, es el tratamiento de elección, pero también hay intervenciones que han demostrado, eso es un estudio en China en el que pacientes con diabetes tipo 2 se les pone en el usual care o una dieta muy suplementada con prebióticos, básicamente son prebióticos, y lo que se ve es que en los dos estudios de los dos grupos con 84 días van bien, pero mejora mucho más la glucosa en sangre y la hemoglobina glicosilada con esta intervención tan fuerte con prebióticos y con fibras. De hecho, me parece que son casi 40 gramos de fibra al día, de los cuales son 15 gramos de fibra soluble, fermentable. Lo que tiene este estudio es un paper en Science, es que cogen estas muestras y lo pasan a ratones y ven varias cosas, pero pueden decir que esto está derivado de que crecen un grupo de especies que le llaman el gremio esencial, que son estos que son capaces de digerir vegetales sin producir tanto gas y produciendo un butirato y ácidos grasos de cadena corta, que este es el elemento clave. Cuando comemos y se llena todo de gas, el gas no es lo que quería esta microbiota. Esta microbiota lo que quería era obtener, esto le llaman el gremio básico, posiblemente hemos alojado bacterias dentro para que nos ayuden a digerir de esto, pero no para que nos produzcan gas. Bueno, en fin, y para esto ha servido la dieta, y otra dieta muy parecida. Esta es una situación muy interesante, son negros africanos viviendo en Estados Unidos que es una población que tiene mucha alta incidencia de cáncer de colon en comparado con los que viven en Sudáfrica, en zonas rurales, también población de color que tiene incidencia muy baja. Esto se piensa que es por la dieta y entonces se hace un estudio en que a los americanos se les da una dieta de tipo africano
y se les ingresa en un hospital para que realmente las sigan, y a los nativos africanos se les ingresa en una posada en Sudáfrica para que sigan una dieta de hamburguesas de estilo norteamericano. Y se hace una biopsia al principio y otra biopsia al final. Las 2 primeras semanas están en casa con su propia dieta y luego están 2 semanas ingresados con la nueva dieta. Bueno, y es interesante porque, fijaros, cambia, es un marcador de hiperproliferación epitelial que baja en los que llevan la dieta africana y en cambio sube en los africanos que cogen la dieta occidental. Claro, la hiperproliferación es el primer marcador luego viene el adenoma, hiperproliferación, adenoma, carcinoma, o sea que 2 semanas y hay cambios en la biología de la pared intestinal, también hay cambios en la presencia de linfocitos inflamatorios, etc. Bueno, esto era todo, es decir, que sí que podríamos decir que hay intervenciones. ¿Hasta qué punto conocemos actualmente la microbiota humana? Conocemos mejor el bacterioma dominante y sus funciones, poco del microbioma. Me he olvidado decir, el microbioma está muy integrado con el bacterioma, está en los procesos fermentativos, o sea, en cambio el viroma es lo que es un mundo aparte, y del viroma conocemos poco, y sobre todo conocemos poco de su trascendencia. ¿Cómo es estable? Los enterotipos son estables, la composición es variable, no es caótica. En los niños sí que es caótica, en los adultos es fluctuante, o sea que sí hay un patrón que vuelve. ¿Son útiles los test de disbiosis? Composición más bien no. Digo más bien no porque posiblemente a lo mejor mirar Akkermansia en una persona con obesidad y seguirla, para un seguimiento de una persona servirá. Mirar Faecalocranium prausnitzii en Crohn a lo mejor servirá, están respondiendo mejor. Puede ser que, pero no están todavía validados, no hay curvas de ROC. Diversidad, aquí yo digo que más bien quizás sí, si alguien quiere valorar cómo está el microbiota en una persona, posiblemente sería el primer dato. Todavía no tenemos estos estudios bien hechos. ¿Realmente somos capaces de modificarla de una manera clínicamente eficaz? Mi opinión es que sí. Muy bien, pues por mi parte nada más. Sí. Muchas gracias, Pancho. Cuantísimas cosas que aprendemos cada vez que lo escuchamos hablar de microbiota. Cada vez veo, yo creo que en cada charla veo estudios completamente diferentes que, por supuesto, desconocía y que son súper interesantes.